Esta semana les traemos unas historias muy acorde a las fiestas patrias, desde apariciones de caudillos hasta una criatura de la mitología mexica. Acompáñenos. Bienvenidos nuevamente a la comunidad. En esta ocasión nos encontramos de fiesta en México y por esto mismo hemos preparado unos videos relativos a algunos sucesos ahí medio extraños que ha habido dentro de la historia mexicana. ¿Qué onda, Adolfo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Beto? Es muy bonitas las fechas que estamos viviendo en México. Septiembre se llena del patriotismo y para no desentonar con con esta época del año y con estas festividades de los mexicanos, pues tenemos estas historias que tienen como actores principales algunos héroes, algunos sucesos de la historia mexicana. Conviene recordar quiénes fueron estos personajes. Leonardo Bravo Enciso, hijo de españoles, nació en Chilpancingo en el año de 1764 y murió en la Ciudad de México en 1812. Fue padre de Nicolás Bravo. Vivió en su hacienda ubicada en Chichihualco, hoy municipio de Leonardo Bravo, a 30 kilómetros de Chilpancingo, en el estado de Guerrero. Se dedicó a la ganadería y la minería. Fue invitado en varias ocasiones por el virrey Francisco Javier Venegas a unirse al ejército realista para combatir a los insurgentes, pero nunca aceptó la oferta y en consecuencia sufrió represalias. Esto motivó que él y su familia abandonaran su hacienda en Chichihualco. Se incorporó al movimiento de independencia por invitación de Menegildo Galeana, quien pidió su apoyo para que se uniera al general José María Morelos y Pavón. Adquirió cierta fama en la época por sus combates a favor del ejército insurgente. Fue capturado por los realistas en la hacienda de San Gabriel y llevado a la Ciudad de México, donde fue ejecutado en lo que actualmente es la Avenida Juárez. Su hijo Nicolás Bravo nació el 10 de septiembre de 1786 en Chilpancingo, Guerrero, y falleció el 22 de abril de 1854 en la hacienda de Chichihualco. Influenciado por las ideas de su padre, decidió unirse al ejército insurgente, bajo las órdenes de Morelos. Uno de los hechos más significativos de su vida fue el haber perdonado a 300 soldados realistas después de enterarse de que su padre había sido ejecutado en la Ciudad de México. Si bien tuvo la posibilidad de asesinarlos, prefirió dejarlos en libertad, y a causa de esta acción se le conoce como el héroe del perdón. Leonardo Bravo se le apareció a Nicolás Bravo para evitar que muriera gente inocente. Cuentan algunas leyendas que Leonardo Bravo se le apareció a su hijo Nicolás para decirle que no matara a los prisioneros españoles realistas. Le decía: ¿qué ganas con manchar estas tierras con sangre de inocentes? Pero Nicolás lo oyó y pensó que era su imaginación. Pero se le seguía apareciendo y lo seguía oyendo todas las noches y se lo comentó a un amigo. Y esa noche, su amigo se dio cuenta que una figura etérea le hablaba y el amigo al día siguiente lo contó y todos los insurgentes no le creyeron. Y a los 2 días, cuando ya se iba a hacer la ejecución de los realistas, don Leonardo se le apareció otra vez a Nicolás, pero esta vez lo vieron todos los insurgentes y le volvió a decir: hijo, ¿qué ganas con manchar estas tierras con sangre de inocentes? No los mates. Lo vieron todos, pero don Nicolás tomó el acuerdo de perdonarlos desde esa noche. Al día siguiente los formó, ya para ejecutarlos. Ya estaban los hombres armados para disparar, pero ya sabían de antemano que no los iban a matar. Don Nicolás les dio una arenga y les dijo: soldados, nosotros queremos la libertad de América Indiana, queremos que el país de Nueva España sea independiente. Ahora México no dependerá de ninguna nación europea y ustedes están libres. A sus soldados les hizo señas para que se prepararan y les continuó diciendo a los prisioneros: ustedes son parte de esta lucha. Aunque estemos en bandos contrarios, nuestro ideal es encontrar la independencia.
les dijo a sus soldados: «Apunten». Y los siguió arengando. Y cuando dijo «fuego», todos los soldados que ya estaban apuntando levantaron las armas hacia el aire y dispararon. Y después de disparar dijo: «Están libres», y la mayoría de los presos se unieron a los insurgentes. Hubo algunos que no se unieron y don Nicolás los dejó partir, dándoles a cada quien de los que se fueron una bestia. Unos tomaron alguna mula, otros a caballo. Todos nada más se llevaron una bestia por persona. Y hasta ahí fue cuando se le apareció el fantasma de don Leonardo. Posteriormente se le volvió a ver en una batalla en la cual los insurgentes se estaban bañando en el río Michapa, cuando fueron rodeados por los realistas. Pero sus armas no les respondieron. Se dice que don Leonardo les echó agua del río a las armas. Obviamente, las armas de esos tiempos no eran como las de hoy. Eran armas que usaban pólvora, que usaban municiones más rudimentarias. Cuando los insurgentes se dieron cuenta, se organizaron, salieron encuerados a repeler el ataque y derrotaron a los realistas. Los realistas huyeron y cuando ya habían tomado algunos prisioneros, volvió a aparecer el fantasma y les dijo: «No los maten. ¿Qué ganan con manchar esta tierra con sangre de inocentes?». Obviamente ya habían matado a muchos, pero los que quedaron prisioneros los dejaron ir, no sin antes quitarles sus armas y sus uniformes. Los mandaron descalzos desde el río Huacapa, cerca de Chichihualco, hasta su campamento que estaba en Chilpancingo. Y posteriormente cuenta la leyenda que don Leonardo siempre se le apareció a don Nicolás, y eso le ayudó a que haya durado desde 1813 hasta toda la guerra de independencia. Después, México independiente, las batallas contra los americanos, porque lo protegía el espíritu de su padre, y muchas veces se le aparecía en público, a veces delante de 2 o 3 gentes, y su frase que él decía era esta: «No los maten. ¿Qué ganan con manchar esta tierra con sangre de inocentes?». Y si Nicolás tuvo fallas en la historia, a don Leonardo no se le puede encontrar, porque él fue un hombre íntegro, defendió sus ideales y puso a disposición de los mismos su hacienda, y por ellos dio la vida. La estatua de Nicolás Bravo desaparece. Una vez ya de noche, cuando iba hacia la casa de mi madrina Claudia para dejarle unas medicinas, pasé muy cerquita de la estatua de Nicolás Bravo, pero como llevaba prisa y también iba pensando en otras cosas, no me había dado cuenta de que la estatua no se encontraba en su lugar. Solo estaba la piedra que la sostiene. Me di cuenta hasta que ya iba más adelante, porque volteé y no la vi. Me espanté mucho porque en la tarde ya había ido varias veces a la casa de mi madrina y pues ahí estaba la estatua. Así que mejor caminé rápido, casi corriendo para llegar a su casa. Le conté a todos y ni me creyó. Al otro día que regresé a ver a mi madrina de nuevo, pasé por el mismo lugar y ahí andaba como si nada la estatua de Nicolás Bravo. A un niño se le aparece Nicolás Bravo. Hace ya muchos años yo pude ver a don Nicolás, cuando yo estaba muy niño, pero eso ya tiene mucho tiempo. En ese entonces a mis amigos y a mí nos gustaba mucho andar jugando por todo el pueblo, haciendo travesuras. Nos íbamos al río, al campo, a todos lados porque nos gustaba andar de vagos en todos lados. La vez que lo vi fue cuando estaba pescando con mis amigos en el río, pero ellos me dejaron solo porque se fueron a donde estaba más hondo el río, así que me quedé ahí sentadito a la orilla del río. Pero después de un rato, escuché como si alguien caminara detrás de mí, pero inmediatamente me di cuenta que no eran mis amigos. Sentí mucho miedo, pues mi mamá me había dicho que no andara solo porque me podría pasar algo y luego tan lejos, mucho más. Entonces me quedé como helado. Lo único que hice fue voltear la cabeza hacia un lado y pude ver a un señor vestido como soldado, pero no como ahora se visten, sino como los de hace muchos años. Ya no le pude ver la cara porque cuando pude verlo ya iba como a unos 20 metros de donde yo estaba. Yo ya no hice por ir a verlo, por el miedo que tenía, así que mejor me quedé sentado hasta que se fuera. Ya después me fui mejor a ver a mis amigos. Les conté lo que me pasó, pero nadie me creyó. Me dijeron que ellos no vieron nada
y que yo era un miedoso. Así quedó la cosa. Eso sí, se lo conté a mi mamá. No me hizo mucho caso, que digamos. Solo me dijo que ya no anduviera tan solo y tan lejos. Pero yo sí me acuerdo muy bien de todo, y ya con el tiempo caí en cuenta que era don Nicolás Bravo que andaba paseando por sus tierras. Mi tía Ana me contaba que Nicolás Bravo aparecía allá en el llano con su caballo. Decía que bajaba hasta acá, al centro donde está su estatua, y que se oía bien clarito las pisadas de su caballo. Me decía que no todos podían escucharlo ni verlo, pero que después de las 12 de la noche, ella en algunas ocasiones escuchaba cómo se paseaba por todo el centro, donde antes era su hacienda. Decía ella que él estaba vigilando lo que antes eran sus tierras. Mi hermana me platicaba que su esposo, una vez que venía del campo ya en la noche, después de trabajar, vio como un señor iba por el otro lado a caballo, que iba como mirando todo y que después se acercó por donde pasa el río. A mi cuñado le dio mucha curiosidad de ver a esa persona, pues no era de aquí y más por la hora que era. De lejecitos dice que le vio el cuerpo, pero que no le alcanzó a ver la cara, a lo mejor por lo oscuro. Pero en un ratito mi cuñado vio que se desapareció, que se hizo humo. Dice que le dio mucho miedo y que mejor se regresó con su bestia para acá. Dice Carmen, mi hermana, que a lo mejor era Nicolás Bravo, pues dicen que por allá en el llano se aparece, pues ya son muchas personas que lo han visto y ninguno ha encontrado una explicación. En el año de 1930, en la zona conocida como Xochimilco, dentro de la capital de México, se realizaba una ofrenda al Agüizoc. En esta, las personas que vivían en las inmediaciones de los canales construían figuras con las formas que se dice podía adquirir esta criatura. En Xochimilco aún guardan los registros fotográficos de aquel año. Las imágenes que pueden observar en pantalla fueron generadas con inteligencia artificial por la artista Antonieta Martínez, con el programa Midjourney, mismas que fueron coloreadas digitalmente. Aunque son múltiples las formas que se dice puede adquirir esta criatura, la mayoría de los testigos aseguran haber visto algo muy parecido a lo descrito por Fray Bernardino de Sahagún después de la conquista de México Tenochtitlán. El Agüizoc es del tamaño de un perro, con orejas puntiagudas, manos como de mapache o mono, cubierto con un pelambre de color gris, oscuro o negro, de consistencia resbaladiza. En medio del oleaje espumoso, la víctima se hundía en el agua, y el Agüizoc la llevaba hasta su cueva debajo del agua, donde le arrancaba los ojos, los dientes y las uñas. Posteriormente, cuando el cadáver era arrojado a la superficie, los únicos autorizados para recogerlo eran los sacerdotes de Tlaloc, ya que debían sepultarlo en alguno de los 4 templos dedicados a él. Comunidad, ¿ustedes conocían a esta criatura o saben de alguien que lo haya visto? La siguiente historia habla sobre una criatura que se encontraba al servicio de Tlaloc, dios de la lluvia, y a las divinidades acuáticas dentro de la mitología mexica. Esta criatura podía, o quizás aún puede, desplazarse a través de los cuerpos de agua, y se les presentaba únicamente a las personas elegidas por los dioses. Corría el año de 1969. Francisco tenía en aquel entonces 12 años. Su papá era un obrero que trabajaba en una fábrica de dueños alemanes, la cual tenía como objetivo principal la producción de muebles de madera. Por su parte, su mamá trabajaba como recamarera en un hotel cerca del Zócalo de la Ciudad de México, por lo que tanto Francisco como sus hermanos pasaban la mayor parte del día solos en su casa. Al ser el hijo varón más grande, después de acudir a la escuela, tenía la encomienda de llevar la comida recién hecha por su hermana mayor
hasta la fábrica donde trabajaba su papá. Caminaba a lo largo de kilómetros de forma paralela a uno de los canales ya extintos cerca de Cuemanco. Una tarde, el cielo estaba particularmente nublado, y podía observar a la distancia cómo la lluvia caía a cántaros al oriente de la ciudad, es decir, en dirección a lo que hoy es Iztapalapa, por lo que decidió emprender la travesía lo más pronto posible. Al poco rato de salir de su casa, sintió unas gotas de lluvia cayendo sobre su cabeza. Por su mente cruzó la idea de regresar a su casa, o esperar debajo de un árbol hasta que la lluvia se detuviera, pero inmediatamente la idea se vino abajo, al pensar en los golpes que le pondría su padre por no llegar con el encargo. Sabía que de seguir adelante quedaría completamente empapado, pero era más el temor de la tunda que le pondría su padre. Las nubes tomaron el cielo, y pese a que era poco más de mediodía, parecía que el sol estaba por ocultarse. Al principio cayeron de esas gotas gruesas que incluso te lastiman al impactar la piel. Decidió quitarse la playera que llevaba puesta y colocarla sobre la canasta de comida para evitar que el agua se escurriera dentro de esta. Después de unos minutos, pudo notar cómo la lluvia se volvía una especie de brizna. Las gotas ya no eran pesadas, sino más bien era como un rocío que caía de forma constante. De pronto le pareció escuchar un llanto. Pero la premura por llegar a su destino le hizo no poner demasiada atención en esto. Caminó durante unos segundos, pero nuevamente pudo escuchar un llanto. Trató de identificar la dirección de donde provenía tal sonido. Recordó que había unas viviendas próximas al canal y pensó que quizás alguno de los niños necesitaría ayuda. Se detuvo y giró su mirada buscando al infante. Decidió acercarse un poco más a la orilla del canal, y mientras giraba su cabeza siguiendo la corriente de agua que se había formado por la lluvia, escuchó aquel llanto muy cerca de él. De pronto, pudo observar a una especie de perro salir del agua de aquel canal. Su pelaje era color gris, y en sus patas tenía manos similares a las de un mono. En la punta de su cola tenía lo que parecía la mano de un chango. La figura no era muy grande, pero parecía extremadamente fuerte. De pronto la criatura hizo una especie de gruñido y corrió cuesta arriba del canal. Francisco bajó la mirada y, sujetando la primer piedra que encontró, la arrojó directo a la cabeza de la criatura. Sin pensarlo dos veces, Francisco corrió más rápido de lo que nunca había creído era capaz. Llegó hasta la fábrica donde se encontraba su papá. No supo en qué momento soltó la canasta, pero al verlo en ese estado, tan aterrorizado y sin su camisa, su padre supo inmediatamente que algo podría haberle pasado. Sin embargo, cuando Francisco le contó lo que vio, tanto su papá como sus amigos comenzaron a reír y dijeron cosas como: "Seguro perdió la pelea este tonto", o "se perdió y no sabía el camino". A partir de ese día, Francisco cambió su camino, aunque eso implicara caminar mucho más que antes, e incluso tuvo la necesidad de correr regularmente para poder llegar con su papá de manera puntual. Adolfo, y también aquí vamos a aprovechar para comentarles que tenemos un video ahí sobre un relato que nos contaron de una aparición que sucedió en el castillo de Chapultepec. Por ahí les vamos a estar dejando el enlace por si quieren ir a darle un vistazo. Claro, fíjate que esa historia que comentas es bastante interesante y podría ser muy apropiada para las fechas que acaban de pasar, porque tiene que ver con el 13 de septiembre, con la invasión de Estados Unidos a México.
Así es, Adolfo. Fíjate que de hecho escuchaba un programa en el que decían, bueno, dijeron algo así, mira, de que supuestamente se aventó con la bandera. Y fíjate, Adolfo, que yo creo que ese es un problema que tenemos aquí en México, que de alguna manera despreciamos mucho a nuestros héroes. También en alguna ocasión me tocó escuchar como alguien decía que lo que realizó el Pípila pues es imposible, ¿no? Humanamente imposible. Pero yo creo que muchas de las historias de los héroes en la historia mundial son realmente cuestiones o actividades que fueron a lo mejor muy difíciles de realizar, pero los habitantes de esas regiones las creen y las defienden a capa y espada. Y aquí en México muchas veces despreciamos el heroísmo de las personas que defendieron nuestra patria, ¿no, Adolfo? Sí, es verdad, es algo muy cierto y se ha venido viendo en los últimos tiempos, como que se trata de demeritar los hechos que muchos de los héroes nacionales hicieron a lo largo de toda la vida del país, ¿no? Vamos a pensar desde un Benito Juárez hasta Pancho Villa, Emiliano Zapata, ¿no? A lo largo de estos Así. últimos años se ha tratado o se ha buscado la forma de tratar de, Despreciar o demeritar, ¿no? exactamente, de hacerlos ver como que, bueno, sí hicieron cosas buenas, pero ¿sabes qué? También eran unos tiranos. Ellos nunca apoyaron a las causas que realmente apoyaban, sino que ellos buscaban un interés personal. Y entonces en ese sentido, pues vamos perdiendo esa credibilidad o se va perdiendo la credibilidad que tenían estos héroes. ¿Cómo no, Adolfo? Porque mira, por ejemplo, en la batalla del Álamo, que realmente fue una invasión, bueno, cuando Texas se independizó, y ahí los estadounidenses lo ven como unos mártires que buscaron defender su territorio, ¿no? Siendo que ellos eran los invasores. Y fíjate que a ellos les hablas mal de esa batalla y realmente se molestan, ¿no? Y lo mismo debería de pasarnos a nosotros cuando alguien dice, no, no se aventó con la bandera. Yo creo que en este caso debemos de defender los simbolismos o los héroes que nos dan de alguna manera una identidad, ¿no? Porque además, por qué no se aventó con una bandera, ¿no? ¿Quién dice que no? Yo como mexicano quiero o prefiero creer que sí se aventó y que prefirió morir antes que entregar la bandera. Bueno, los héroes de la patria pensaron más allá de ver un simbolismo, ¿no? Ellos defendieron y tenían tanto amor por México que hicieron actos que sobrepasaban sus capacidades, lo que decías del Pípila, ¿no? El anhelo, las ganas por abrir ese lugar que era la Alhóndiga de Granaditas, pues le hizo ver esta posibilidad de cargar esta piedra y cubrirse y llegar hasta la puerta. Lo mismo sucedió con Juan Escutia, ¿no? Y en esa parte podríamos a lo mejor dar un poquito de apertura a saber si sucedió realmente este acto, ¿no? Por lo que dicen, por algunos hechos que muestran, ¿no? Que si la altura del lugar donde se aventó, que si esto, que si aquello. Entonces, pero lo que sí nos debe de quedar claro es que a lo largo de la historia muchas personas han defendido a nuestro país y han dado su vida por ello. Claro, Adolfo, completamente. Quizás yo creo que tenemos muy, muy presente la victoria que se obtuvo sobre el ejército francés en Puebla, pero así como esa hubo algunas otras batallas que se ganaron y desafortunadamente pues se han ido perdiendo todas esas historias porque pues nosotros creo que ya no estamos haciendo lo que nos toca, ¿no? Recordar a todos estos héroes. Así es, y lamentablemente también la historia muchas veces se acuerda de personajes muy principales, ¿no? Pero detrás de ellos hubo un pueblo al cual Claro, pues también debemos de reconocer, ¿no? así es. Porque tanto la independencia, la revolución, todas las intervenciones extranjeras fueron apoyadas por el pueblo, no simple y Claro, sencillamente un ejército o un personaje fue el que lo hizo, ¿no? Entonces, así en es. esta parte, pues partimos de este valor que tenemos como mexicanos, como alguien que quiere y defiende a su pueblo, ¿no?
Así es, Adolfo, porque, por ejemplo, podemos citar la batalla de Monterrey, ¿no? Cuando la invasión americana, o por ejemplo, la segunda intervención francesa, que es donde ya se pierde la batalla en Puebla, pero no se pierde porque el ejército francés haya logrado tomar la ciudad, sino más bien porque la gente ya no tenía que disparar, ya no tenía municiones ni comida. Y entonces es que se toma la decisión de rendir la ciudad a cambio de que la gente pueda salir de esta. Entonces, Claro. como esto, tenemos múltiples hazañas, pero que desafortunadamente creo que hemos ido perdiendo y ahí está la diferencia, ¿no? Porque, por ejemplo, a un niño estadounidense crece con la idea de que su ejército es el salvador del mundo, ¿no? Más allá de que a veces podrían ser invasores, ellos creen que están salvando al mundo, realmente está esa idea en su cabeza y no se las vas a quitar. Y por ejemplo, lo mismo ha de pasar en Asia, ¿no? Con Rusia o con países militares que son potencia. Pero aquí en México creo que despreciamos mucho a nuestros héroes, ¿no? A lo que fue nuestra historia. No sé, ¿tú cómo ves, Adolfo? Sí, yo creo que poco a poco nuestros héroes van quedando en el olvido. Las hazañas que realizaron para lograr un mejor país, pues no son tomados tanto en cuenta, ¿no? O realmente no sé qué está sucediendo, si desde la educación básica se está perdiendo ese cariño que se sentía, ¿no? Te has de recordar que hace muchos años, pues estas fechas o fechas importantes eran muy recordadas, ¿no? Ah, Se hablaba de los héroes como Hidalgo, Morelos, Vicente este, Guerrero, Juan Escutia, sí, pues muchos de Zaragoza, Adolfo. exactamente. Y en últimas fechas, pues sí, se tocan estos actos, pero pues ya no se les da una importancia, como es, como debería de ser, ¿no? Yo creo que es importante que un país mantenga sus ideales en cuanto a las luchas. Yo creo que es importante recordar a todos estos héroes, a todas las personas que participaron en todos los movimientos armados en México, porque al final de cuentas ellos nos dieron la soberanía que hoy podemos tener. Es importante mantener todos estos héroes vivos en nuestra memoria y compartir con las nuevas generaciones todos estos actos heroicos que de alguna manera nos llenan de orgullo y que le dieron un significado a lo que hoy llamamos patria, ¿no, Adolfo? Al derramar su sangre por defender nuestro suelo. Claro, y bien lo dice el himno mexicano, ¿no? Tiene muchas estrofas que hacen mucha alusión al valor y a la defensa de la patria.